Eterno Padre, buen Dios, te alabamos y te damos gracias por todas las cosas que tú haces en nosotros, porque podemos alabarte. Gracias por este tiempo de alabanza, de exaltación, para honrarte a ti, que entre otras cosas también trae bendición a nuestra vida, fortaleza. Gracias por todo lo que tú permites para nuestra vida. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por el Mesías. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, y por lo que nos vas a dar. Trae luz a través de tu palabra y que nosotros podamos tener un corazón preparado para hacer tu voluntad siempre. Por los méritos de tu justo Mesías, Yeshua. Amén y amén. Bien, es sabido por casi todos que en este mes bíblico de Adar se celebra una de las festividades de mayor alegría en el pueblo de Israel, pueblo en el que hemos sido injertados nosotros, los que no nacimos dentro de ese pueblo. Y es una fiesta que tiene una connotación importante y que tiene un efecto interesante para la vida del pueblo de Israel y para la vida de todos aquellos que hemos sido injertados por los méritos de Yeshua y que ya no somos ajenos a los pactos y a las promesas que tiene ese pueblo que también podemos llamar nuestro pueblo. La fiesta de Purim es una fiesta que se celebra anualmente el día 14 del mes hebreo de Adar. Le da inicio a esta festividad que se llama Purim. Purim es interesante porque esta fiesta se reconoce como la más alegre de las fiestas que celebra el pueblo de Israel, debido a que Dios salvó a todos los judíos del exterminio de manos del imperio persa que gobernaba el rey Ahasverosh, quien conocemos en las Biblias castellanas que tenemos como Asuero. Esta fiesta es tan importante, es tan interesante que incluso los sabios de Israel en la Mishnah, en el tratado Ta'anit 29.1, dicen que desde el mismo comienzo del mes de Adar hay que alegrarse y regocijarse porque viene la fiesta de Purim. Para ninguna otra fiesta hay esa expectación de alegría y de gozo como lo hay en esta festividad del mes de Adar. Como todos sabemos, esta fiesta no es una fiesta ni siquiera instituida por los rabinos, es una fiesta que tiene un carácter bíblico. Quienes creemos que el libro de Esther es un libro que fue también revelado, independientemente a algo que ha pasado con el libro de Esther, y es que el libro de Esther no utiliza la palabra Dios, ni el nombre de Dios aparece en el libro. Es un libro que se ha conocido y se ha entendido como un libro canónico dentro del canon de las escrituras hebreas y aceptado así por todo el pueblo de Israel. La historia de Purim se narra en el libro de Esther, lo que se conoce como la Megilat Esther. Cuando escuchen hablar de la Megilat Esther, están hablando del libro de Esther. ¿Sí? Es la forma hebrea, Megilat Esther es la forma hebrea de decir el libro de Esther. En esta festividad se lee el libro de Esther para recordar todo lo que allí sucedió y entonces la celebración tenga una connotación bien importante, pues uno las cosas tiene que hacer con el entendimiento, ¿sí o no? Entonces, si uno tiene entendimiento, uno puede entonces hacer las cosas muy bien, ¿sí? La fiesta toma este nombre, Purim. Purim es la palabra plural en hebreo de Pur. Pur básicamente significa suerte, significa sorteo, debido a que cuando Hamán, el enemigo del pueblo de Israel en ese momento histórico, que vivía en el reino de Ahasverosh, el rey Asuero, hizo un sorteo para estimar cuándo sería el momento en que se daría exterminio absoluto al pueblo de Israel, a los judíos que estaban viviendo en medio de ese reino, en el reino de los persas. Entonces, Pur significa suerte, un sorteo, y Purim es la forma plural de eso. De allí toma ese nombre. La misma Megilá, la carta, el libro de Esther, dice que así se denominaría la festividad. Esta festividad está narrada, como ya les dije, allí en la Megilá de Esther, y básicamente la historia de Purim comienza a darse cuando por allá en el siglo IV antes de la era común, en lo que se conoció como Persia, que hoy día es nada más y nada menos que Irán, cosa que es interesante porque el mismo espíritu que había y que se movió en Persia para destruir al pueblo judío y que querían un solo día exterminarlo, es
el mismo espíritu que se mueve hoy en el mundo iraní. ¿Se acuerdan? El presidente de Irán, todas las declaraciones que ha hecho de exterminar a todo el pueblo judío de la tierra. Ese es el propósito más grande que tenía este presidente de Irán en años anteriores. El templo sagrado, el Bet HaMikdash, se había levantado en Jerusalén y ya había sido destruido unos 50 años antes que apareciera este rey persa. Los judíos eran súbditos del imperio persa y este imperio tenía una hegemonía bastante grande, tenía una fuerza que le ayudaba a administrar o a manejar a 127 países en esa época que eran conocidos en ese momento. Unos 3 años después de que el rey Ahasverosh, Asuero, es puesto como rey, él ya se siente fijo en su cargo, ya se siente que ya tiene cierto poder y hace una fiesta de 180 días. Hace una fiesta de 180 días y hace una celebración allí con toda la pompa del mundo. Había comida, había de todo allí. 180 días de fiesta. Estuvo buena, ¿no? Larguita, 180 días de fiesta. ¿Cuántos meses serían? 6 meses, siempre, ¿verdad? Y eso habían utensilios de oro, había trago, había de todo. Francachela y comilona, todo eso. Una fiesta bastante extravagante. Unos 7 días después de esta fiesta, Ahasverosh hizo una fiesta más pequeña que duró una semana para las personas que residían en Shushan, en la capital, o Susa, como aparece en las Biblias castellanas. En el área de las mujeres, en el área del palacio, la mujer de este rey, Ahasverosh, determina hacer también una fiesta para las mujeres que están allí. Se hizo una fiesta y bueno, llegó un momento en que el rey, en medio de todo ese fiestonón que había, quiso que su mujer se presentara delante de él. Ella se opuso a esa decisión que el rey tomó, la reina Vashti, y adivinen qué pasó. Uno de sus funcionarios le dio la idea de que fuera quitada la reina Vashti. Entonces quedó ese vacío allí, quedó en el trono. Él quedó por un tiempo solo, sin esposa, pero sus sirvientes también le recomendaron que sería bueno que se consiguiera otra reina. Entonces buscaron por todo el imperio mujeres jóvenes, bien simpáticas, bien bonitas, vírgenes, que pudieran calificar para ser la esposa. En medio de todas las cosas, en el imperio vivía un judío de nombre Mordejai, que conocemos en estas Biblias en español como Mardoqueo. Él tenía una prima que la habían dejado a su encargo y él la había criado como su propia hija. Y básicamente la historia muestra que esta niña es llevada a ese lugar, Adasha se llama, es llevada para que sea guiada en todo este proceso que hacían estos reyes, donde durante un año las instruían, las enseñaban, las emperfumaban para que cuando se presentaran delante de él, pues llegaran con todas las condiciones que el rey necesitaba. No podían ser feas, ciertas características tenían que ser presentadas allá. Sucede que después de haberle llevado varias mujeres, varias chicas de estas bien bonitas, él apenas ve a Esther, a Hadasha, se enamora de ella profundamente, queda flechado, ¿ya? Entonces ella se convierte en reina de Persia, pero por orden de Mordejai, su primo, tío, hermano, papá, Mordejai le dice que no revele su identidad judía, que no diga que es judía, ¿ya? Una estrategia que utilizaron allí, y entonces ella durante todo ese tiempo que estuvo allá no reveló su nacionalidad, no le dijo a esta persona que era judía. Ahora, poco después que Esther se volviera reina, Mordejai oyó a dos funcionarios del rey que querían hacerle una jugada, querían matar al rey, y él va y comunica eso. Se da cuenta, está por ahí con las antenitas puestas, se da cuenta que quieren matar al rey, y va y da la noticia de que lo van a matar. Y bueno, la cosa queda así. Quedó la situación, le agradecieron, por así decirlo, pero no tuvo ninguna otra connotación. En medio de todas estas cosas aparece un hombre, uno de los ministros de Ahasverosh, que se llama Hamán.
fue puesto como primer ministro del imperio y él tenía una característica especial, era un virulento enemigo de los judíos, odiaba a los judíos y era nada más y nada menos que un descendiente de Agag, un rey que era el rey de los amalecitas. No sé si ustedes recuerdan que Amalec fue un pueblo enemigo de Israel. Dios envía a Shaul, el rey Shaul, a destruir a ese pueblo por algunas cosas que sucedieron allí. Y el rey Shaul obedeció a medias, dejó vivo al rey, cogió parte del ganado, cogió ciertas cosas y que para consagrarlas a Dios desobedeció a Dios, porque la historia en ese libro de la Biblia muestra que la obediencia media es desobediencia. Queda vivo y ese retoño que le queda vivo, ese personaje que queda vivo, produce luego un descendiente que se llama Amán y se convierte en la piedra en el zapato en el reino persa contra los judíos. Y eso es interesante y siempre me ha llamado la atención. Cuando Dios nos da una orden a nosotros de quitar algo de nuestra vida, de sacar de nuestra vida pecados, de sacar de nuestra vida ciertas cosas, como hablaba la semana anterior, de consagrar nuestra vida completa a Él, entera a Él. Y eso implica ciertos sacrificios. Y hoy ya no matamos en ese sentido, pero muchas veces tenemos que cortar relaciones, amistades, situaciones, ya ciertas costumbres que tenemos con ciertos amigos, con ciertas personas. Y cuando no lo hacemos completamente, nos termina persiguiendo. ¿Sabe una cosa? Sale un retoño de Agag y se convierte después en el peor enemigo de Israel, quien planea en un solo día destruir, aniquilar a todos los judíos de ahí. Y así puede pasar con la vida suya. Si usted no se consagra, si yo no me consagro totalmente a Dios y dejo baches en mi vida, por allí el enemigo se va a meter y va a tratar de destruirnos. Siempre va a estar allí. ¿Ya? Y hay un propósito de Dios, y el propósito de Dios es destruir la memoria de Amalek para siempre. Cuando el Mashiach regrese, Amalek no tendrá más memoria, no tendrá más nombre, no será recordado más nunca en el mundo. Entonces, después de que fue ascendido este señor Hamán, el rey emitió un decreto ordenando que todos se inclinaran cada vez que Hamán pasara por un lugar. Y debido a que cuenta la historia, la tradición oral de Israel, que Hamán usaba una especie de escapulario, para que ustedes entiendan, una cosa que tenía como un rosario, algo así, de su época, un amuleto, un dije que tenía una señal allí que era maldita para los judíos. Mordejai no quería humillarse, no quería ishtahavá, no quería inclinarse ante ese hombre. Obviamente eso le daba muchísima rabia a Hamán, porque todo el mundo en el reino lo reconocía, se le inclinaba, le daba respeto, ¿verdad? Y este judío, poco atravesado él, no le daba la gana de darle respeto, ¿sí? Porque para Mordejai darle respeto era de alguna manera un tipo de idolatría en ese sentido, ¿ya? Entonces, Hamán se enfureció por eso. En varias ocasiones este señor Mordejai, Mardoqueo, se rehusó a inclinarse delante de él. Entonces resolvió al final Hamán cobrar venganza con los judíos y un día echó suertes, Purim en hebreo, para determinar el día afortunado en el que eliminaría a todos los judíos de ese reino. La suerte cayó el día 13 del mes de Adar y Hamán se acercó a Ahasverosh y le ofreció un dineral para que Ahasverosh le diera permiso para destruir a los judíos. ¿Ya? Ahasverosh le dijo, quédate con esa plata, no importa, yo te doy permiso, acaba con esa gente. Si esa gente te ha hecho daño, yo acepto que tú hagas con ellos lo que tú quieras. Abra el libro de Esther un momentico, por favor, en Esther capítulo 3, verso 13. Hay una sentencia antisemita muy parecida a la sentencia que hoy líderes de religiones y de política y de sistemas económicos han resucitado y han vuelto a declarar esta cosa. Esther capítulo 3, verso 13. Aquí aparece el momento cuando
Amán envió proclamas por toda la tierra con un sello real, determinando lo siguiente. Dice, verso 13, y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes en un mismo día, el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Entre otras, importante tenerlo en cuenta, el mes de Adar es el duodécimo mes, mes número 12, para que luego venga el primer mes del calendario bíblico, que se llama Nisan. ¿Y se celebra qué en Nisan? Pesaj, la fiesta de Pascua. Presten atención porque esto tiene una connotación interesante. Ahora, Mordejai se entera de ese decreto. Imagínese usted, el primer ministro que tenía, digamos, más poder allí en esa tierra, se había ensañado contra todos los judíos, digamos, por culpa de Mordejai, que era el líder de los judíos en esa época, y se da cuenta que hay una orden de exterminio contra todos ellos. Él se rasga sus vestiduras, ese señal de tristeza y de preocupación, y envía mensajeros a Esther, que ya había sido proclamada reina, ¿ya? Y le pide a ella que se presente ante el rey y que le pida al rey el favor para que no vayan a destruir a su pueblo, para que no vayan a matar a su pueblo. Y Esther le respondió de acuerdo a la orden que daban los reyes. Primero, que una reina no se podía acercar a un rey si el rey no le daba la orden, si no le daba el permiso. Había un cetro que ellos tenían de oro. Cuando ellos movían ese cetro, era de la única manera que la reina tenía acceso a él. Entonces, Mordejai recibe la noticia de Esther, y en el capítulo 4, en el verso 13 y verso 14, Mordejai le envió la siguiente respuesta a Esther. Le dijo, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Eso es un momento bien interesante. Mordejai le dice, por ser judía, tú no te vas a salvar. O haces algo o haces algo. Mordejai tenía claro algo. Y aquí es donde entra Dios en esta película. Mordejai sabía que si Esther movía la mano, ella podía encontrar gracia de parte del rey como fuera, pero si ella no la hacía de alguna otra parte, Dios enviaría respiro y liberación, salvación para que el pueblo judío no sería exterminado. ¿Por qué? Porque Mordejai sabía que había promesas sobre ese pueblo, promesas que Dios dio que eran eternas, promesas que dice que nadie podrá destruir al pueblo de Israel, nunca jamás. Amén. Y en la historia se ha repetido este mismo consejo. Siempre se ha levantado gente que ha querido destruir a Israel. Y el mundo está lleno de antisemitismo. La doctrina antisemitista o antisemita es todo aquello que habla mal del pueblo judío, todo aquello que atenta contra la identidad del pueblo de Israel. Todo movimiento, todo lo que usted vea que se levante diciendo los judíos son los malos, los judíos mataron a Cristo, los judíos son del diablo, los judíos son una peste, los judíos son la peor plaga, los judíos son los dueños del mundo y hay que destruirlos, los judíos, no se puede estudiar lo que los judíos estudian, no se puede hacer lo que los judíos hacen. Esa gente es antisemita y sin darse cuenta, ellos llevan entre sí el espíritu de Amalek. ¿Ya? La misma intención, el mismo deseo de los amalecitas lo tienen ellos guardado en su corazón. Y eso generacionalmente se ha repetido siempre. Les recomiendo que vean, si pueden en estos días, tanto ustedes como los que me escuchan, hay un documental en internet que se llama El Nuevo Antisemitismo. En YouTube lo encuentran, El Nuevo Antisemitismo 2013. Interesante, un documental bien interesante de cómo se está levantando de nuevo el antisemitismo en Estados Unidos y en muchos países donde gremios islámicos, estas personas, movimientos islamistas y movimientos cristianos se han agrupado para
levantarse en protesta de todos los judíos que viven en Estados Unidos y el mundo. Movimientos que se están dando a conocer y están resurgiendo en el mundo de hoy. Nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque cualquier cosa que pase con el pueblo judío, de una u otra manera nos afecta a nosotros. ¿Sí o no? Entonces uno tiene que estar con las atenditas puestas y estar preparado. Y no solamente eso, quiero decirle una cosa. Lo que ha pasado con el pueblo de Israel, en ese sentido, se ha repetido históricamente. Y llegan momentos especiales en la historia en que esa misma maldad, ese mismo deseo, ese mismo plan maléfico de destruir al pueblo judío se mueve en el mundo espiritual para que todos aquellos que tenemos algún vínculo con ese pueblo, espiritual, económico, social, etcétera, etcétera, también suframos consecuencias junto con el pueblo judío. Es por eso que el mes de Adar es un mes donde todas las personas que practican el judaísmo en el mundo, todas las personas que viven la fe judía, tanto el judío, la persona que ha nacido dentro del pacto de la circuncisión, como las personas que no nacimos dentro de ese pacto, pero que hemos sido injertados en ese pueblo, tenemos nuestros sentidos abiertos porque se mueve un espíritu antisemita alrededor de nosotros. La gran bendición que tenemos es que lo mismo que Dios hizo en tiempos de Hashverosh es lo mismo que puede hacer hoy a favor nuestro. Amén. Todo lo que se mueva, sea demonio, sea persona, sea lo que sea, en contra del pueblo de Israel, el Eterno tiene control y el Eterno mueve sus cosas para bien de su pueblo. Mordejai le dice estas palabras a Esther. Esther acepta presentarse ante el rey, pero le pide a Mordejai que se reúna a ayunar, ¿sí? A ayunar, a buscar a Dios, para que cuando ella llega ya tenga gracia delante de ese rey y ese rey le pueda dar la mano y pueda ella ser un instrumento de salvación para su pueblo. Ahí la importancia del ayuno. Ella sabía que sola no podía. Era verdad que era la reina, era verdad que era bonita, era verdad que todas esas cosas, pero necesitaba un pueblo unido, un pueblo que se levantara a orar. Y ella dio la orden de que durante 3 días le acompañaran en oración y en ayuno para que cuando ella se presentara ante el rey pudiera decirle, sí, ok, yo voy a dar la orden para que aquellos enemigos de tu pueblo sean detenidos y no puedan cumplir su propósito. ¿Saben qué pasó después de ese ayuno? Dios le dio gracia a Esther, Esther logró la victoria y el Dios de Israel fue exaltado. Y Dios le dio a su pueblo la victoria que siempre le ha dado cuando le ha buscado de corazón, cuando se ha humillado y cuando reconoce siempre que hay un solo Dios en el cielo que puede darle ayuda. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Nuestras vidas no están exentas de problemas, sea por antisemitismo, sea por problemas emocionales, sea problemas espirituales, sea problemas familiares, lo que usted quiera tener. Pero Dios ha dado una herramienta que es el ayuno, una herramienta que trae fortaleza, una herramienta que nos ayuda a buscar el corazón de Dios, una herramienta que Dios usa para el arrepentimiento, para buscar el rostro del Eterno, para encontrar dirección de parte de Dios. Por eso es importante el ayuno. Y este año, antes de que llegue la fiesta de Purim, vamos a ayunar. Vamos a ayunar. Y yo los invito desde ya a que ayunen. Ya ahorita les voy a decir la fecha para que estén preparados. Y si no puede porque trabaja, y si no puede por la razón que sea, ayune. Solo o acompañado, en su casa o en el trabajo, donde sea, pero saque el momento para ayunar. ¿Alguien aquí ha ayunado alguna vez? Alce la mano. ¿Alguien aquí alguna vez ha ayunado? ¿Alguien ha ayunado aquí aunque le ha tocado trabajar? Alce la mano. Ok, esta no va a ser la excepción. ¿Ya? Entonces, Mordejai cumplió el pedido de Esther y se reunieron los judíos que vivían en Shushan, en Susa, especialmente niños. Interesante que ese ayuno fueron niños. Se habla de 22,000 niños que fueron a ayunar ese día a favor de Esther. Se arrepintieron y oraron a Dios. En medio de eso, Esther, después de esos 3 días de ayuno, se puso sus vestimentas reales, le hace una invitación al rey, una invitación a Hamán, los invita a compartir un rato muy chévere. En el capítulo 5, verso 7 y verso 8, se habla acerca de cómo Esther los hace sentir muy bien. Hamán sale y se siente orgulloso, se siente contento, se siente privilegiado.
se siente con un gran honor porque fue a ese lugar. Pero cuando estaba parado en la puerta se encuentra con Mordejai. ¿Ya? Y eso lo enchichó, lo molestó terrible. Y pues se puso furioso porque una vez más Mordejai no quiso arrodillarse delante de él. Cuando llegó a su hogar, la esposa y varios de los consejeros que tenía a su alrededor le sugirieron que hiciera una horca para que colgara a Mordejai por no haber querido humillarse delante de él. Entonces, Amán preparó la horca para Mordejai. Llegó en ese momento, dice la Escritura, que el rey Ahasverosh tiene un sueño. Perdón, no tiene un sueño, se le quita el sueño, no podía dormir. El tipo le entró un desespero, ¿ya? De esos desesperos que pone Dios. Yo estoy seguro que ese desespero se lo puso Dios. Se daba vuelta en la cama y no daba para dormir, no daba para dormir. Y en medio de eso, él como que para entretenerse, tráiganme las crónicas de todo lo que ha pasado en este reino. Y comenzaron a leerle. Y en medio de la lectura está la crónica de lo que había pasado con Mordejai, que había contado, que había dicho que habían 2 hombres que querían matar al rey. Y entonces Ahasverosh, este rey, Asuero, dice, se ha hecho algo por ese hombre, se ha honrado a ese hombre, se le ha dado honor por haber hecho ese acto tan valiente de haberme protegido la vida. Entonces le dijeron que no lo habían hecho. Va y dialoga con Amán. Y sin decirle quién es el hombre ni nada, le dice a Amán, oye, ¿qué le darías tú a una persona que ha protegido la vida del rey, pero que no recibió ningún honor? ¿Qué podríamos hacer por esa persona? Y entonces Amán se sintió así todo hinchado y dijo, uy, esto es para mí, ¿ya? Y él estaba montado en su película y entonces le dijo, mira, trae vestimentas reales, trae un caballo real, dale un paseo por la ciudad, que la gente se dé cuenta que este es hombre, que todo el mundo grite, ¡viva! Este es el hombre que ha salvado al rey, etcétera, etcétera, ¿ya? Y así se hace con ese hombre que el rey desea honrar. Entonces el rey Ahasverosh dijo, es una buena idea. Así que trae las vestimentas, el caballo, y haz eso con Mordejai el judío. O sea, el peor enemigo, ¿sí? Eso es interesante cómo Dios hace que se cambien las películas, los planes que el enemigo tiene contra nosotros. Cuando uno busca a Dios en oración, cuando uno busca a Dios en ayuno, cuando uno confía en ese Dios, cuando uno tiene la seguridad que hace parte de ese pueblo, de ese Dios que protege a ese pueblo, Dios cambia la circunstancia y aquello que estaba planeado en contra tuya se va a volver a favor tuyo. Esto es lo que dice por allá Proverbios, que cuando un hombre está en paz con Dios, hasta sus enemigos los pone a favor de uno. Nuestros enemigos pueden estar a favor de nosotros si nosotros contamos con la mano benéfica de Dios, con el favor divino. Si usted tiene el favor divino, si lo que necesita es plata, plata le llega. De donde tenga que llegar, llega. Dios mueve los recursos que tenga que mover para que usted y yo seamos bendecidos. Por eso no debemos preocuparnos en los momentos difíciles, porque nos llegan momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de insatisfacción, momentos de temor, momentos de rabia. Pero si confiamos en nuestro Padre Celestial, Él hace que la horca que estaba preparada para nosotros se la pongan a otro. Hablo en términos espirituales, ya nosotros no debemos desear que a otras personas las ahorquen por causa nuestra, ¿verdad? Pero sí significa eso, que muchas cosas que se planean en el mundo espiritual en nuestra contra, al final se convierten en nuestro beneficio. Así como cuando el profeta Balaam fue contratado por un hombre impío para que maldijera a Israel. Cada vez que Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, lo que les haría era bendición. Y él llegó un momento que le dijo a Balac, le dijo, la verdad es que este pueblo está bendecido por Dios y el pueblo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Así que mis queridos hermanos, ¿usted está en bendición? Si usted tiene la bendición de Dios, no hay maldición del enemigo que pueda tocarle. Amén. Y para estar bajo la bendición de Dios hay que estar en santidad, hay que tener el escudo protegido, como hemos hablado ya.
Llega un momento entonces en que Esther prepara un segundo banquete, invita al rey Ahasveros. Qué formalidad, ¿verdad? Para invitar al esposo y toda una parafernalia y todo un orden. Y ella llega un momento y le dice, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Ya? Mujer que se respete, da vuelta, da regalos, da cosas. Digo, ¿qué es lo que tú quieres? No, mire, lo que pasa es que yo quiero que el rey, si es posible, que me conceda una súplica. Mi vida y la vida de mi pueblo está en peligro. Yo soy judía, todo mi pueblo está en peligro y hay una persona que se quiere encargar de matar a todos mis hermanos, a mi familia, a todo mi pueblo. El rey le pregunta, ¿quién es ese hombre? Le dijo, ese que tienes ahí al lado, Amán. ¿Cómo va a ser? ¿Ah? Entonces, en ese momento, el rey se enojó muchísimo con Amán y le informó a Amán que la horca que había construido para Mordejai iba a ser para él. ¿Ya? Y ahí llega un momento bien importante. Y yo creo que nosotros que creemos en estas palabras, debemos siempre tener la seguridad de que cuando se frague un plan en nuestra contra, Dios puede volverlo a nuestro favor. Esa es una de las grandes bendiciones y de los grandes significados que tiene la fiesta de Purim. La fiesta de Purim nos recuerda a nosotros que mientras nuestros enemigos tengan planes de destrucción contra nosotros, en medio del lamento, en medio del dolor, Dios puede cambiar todo el panorama y transformar todo ese dolor en alegría, transformar ese dolor en bendición para nosotros. Amén. De ahí las máscaras. En el pueblo judío se entiende que Dios en ocasiones se pone una máscara donde se esconde, una máscara donde tú dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Alguien aquí se ha preguntado, ¿dónde estás, Dios? Y Dios está escondido, pero está presente. Uno no lo identifica, uno no sabe dónde está Dios. Y uno ora y llora y dice, Señor, ¿por qué? Si yo he sido bueno, si yo doy en la obra, Señor, si yo oro, si yo te busco, ¿por qué a mí, Señor? Y Dios a veces hace silencio. Tiene una máscara que impide que lo podamos ver. ¿Ya? Pero cuando Dios se quita esa máscara, te dice, mira, yo estaba escondido detrás de esa oscuridad. Yo estaba escondido detrás de esa enfermedad. Yo estaba escondido detrás de ese problema que tienes con tu esposa. Yo estaba escondido detrás de esa necesidad económica. Yo estaba detrás de todo eso y estaba viendo todo lo que estaba pasando. Me estaba escondiendo de ti para ver hasta dónde llega tu confianza, para ver hasta dónde llega tu fe, para ver hasta dónde llegan las convicciones que tú tienes en mi palabra. Ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios de nosotros. Yo he visto a Dios ponerse máscaras delante de mí. Se ha escondido. Se ha puesto otra cara. A veces Dios se disfraza de malo, entre comillas. De malo porque nosotros sentimos que todas las circunstancias se vienen en nuestra contra. Sentimos que el punto digamos la diana, el polígono de Dios somos nosotros. Como si Dios nos quisiera matar. ¿Ya? A veces sentimos que Dios nos quiere matar, que Dios nos quiere acabar, ¿ya? Que Dios nos quiere destruir. Yo he llegado a sentir eso. Y ha habido momentos en la vida que ha sido tan duro que yo le digo, Señor, ¿para qué tú me metiste a mí en esto? ¿Para qué? ¿Ya? Este año que acaba de pasar para mí fue un año oscuro, hermanos, oscuro. Solo personas muy cercanas, de mucha intimidad, saben, por todo el dolor, la tristeza, por todas las circunstancias tan terribles que yo tuve que pasar. Y algunas veces me tocaba ponerme la máscara a mí también, ¿entiendes? Y venir aquí con dolor en mi alma, con tristeza en mi corazón, con necesidades económicas, con muchísimas cosas, pero con el gozo del Señor, sabiendo que ahí detrás de esa oscuridad estaba mi Padre Celestial. Y hoy puedo cantar victoria, y hoy puedo decirles, mis hermanos, el Señor me acompañó durante todo ese tiempo. Y el Señor ha respondido a mis oraciones y el Señor nos está bendiciendo. Amén. Un día le contaré el testimonio completo. Ahora, en ese día, las propiedades de Amán le fueron entregadas a la reina Esther y Mordejai fue designado como primer ministro en lugar de Amán. ¿Ya?
quitaron el cargo y pusieron a este hombre. Pero Esther no estaba totalmente satisfecha, porque de todas maneras Amán había hecho que se firmara un decreto real. Y los decretos reales no se pueden revocar. ¿Entiendes? La Torá, la orden de un rey, un mandamiento que establece un rey no se puede revocar. Lo mismo que pasa con la Torá. ¿Entiendes? Una vez salió de la boca de Dios, nadie lo puede invalidar, nadie lo puede quitar. Y si yo pensaba estudiando este tema, si estas leyes de estos reinos, que no eran reinos guiados por Dios, que no eran reinos dedicados a la Torá, entendían que la orden del rey, que los mandamientos del rey, nadie los podía revocar, nosotros deberíamos entender que el reino en el que nosotros vivimos, el reino del que nosotros dependemos, funciona de la misma manera. Ningún mandamiento, ninguna orden que ha salido de la boca de Dios la puede revocar nadie, ni el Mesías, ni el profeta, ni nadie. No, que la ley está abolida. La abolieron los padres de la iglesia, la abolieron los teólogos, la abolieron las religiones, pero el Dios de Israel no ha invalidado su palabra. Amén. Ok, como se había dado ese decreto, entonces ya ahora Mordejai toma con el permiso del rey, escriben un nuevo decreto que estaba revocando una cuestión circunstancial que se dio, y el decreto nuevo ahora otorgaba a los judíos el permiso para defenderse en contra de sus enemigos. ¿Ya? En ese momento, considerando que todos sabían que la reina Esther y el primer ministro de Persia era un judío, nadie podía evitar que los judíos se levantaran y pudieran defenderse. El punto fue que los judíos de Shushan se defendieron, fueron felices y llegaron entonces las celebraciones. El 13 de Adar de ese año, los judíos de todo el imperio persa se movilizaron y mataron a todos los enemigos que querían matarlos a ellos. En Shushan, entre los muertos, se encontraban los 10 hijos que tenía Amán. Amán perdió todos sus hijos por causa de ese deseo de destruir a todo el pueblo de Israel. Yo creo que ese 10 tiene un significado. Tiene que ver con la totalidad. ¿Sí? Como él quería meterse con la totalidad del pueblo judío, entonces Dios cambia los decretos, cambia las circunstancias y todos los hijos de Amán mueren. Entonces Esther pidió al rey permiso para que los judíos de Shushan tuvieran un día más para destruir a sus enemigos, y el rey accedió a su deseo. Ese día, el 14 de Adar, los judíos de todo el mundo celebraron, y los judíos de Shushan mataron a más de sus enemigos y también ahorcaron a los hijos de Amán. Por consiguiente, los judíos de Shushan descansaron y celebraron el día 15 de Adar. Ahí nace la conmemoración. Quiero, para terminar esta parte y entrar a ciertos detalles, que ustedes me acompañen a Esther capítulo 9, verso 20. Es un resumen de la Megilat, lo que he dicho ahorita para que se ubiquen. En Esther capítulo 9, verso 20, dice lo siguiente, después que ya sucedieron todos estos hechos, dice: escribió Mordejai o Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero o Ahasverosh, cercanos y distantes, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar, 14 de Adar, y el 15 del mismo mes de cada año. Ahí se instituye esta fiesta como una fiesta anual. Verso 22, como días en que los judíos estuvieron en paz con sus enemigos, y como el mes en que la tristeza se trocó en alegría. Miren esto, el mes de Adar es un mes de gozo. ¿Entiendes? De aquí sale esto, el mes completo, todo es un mes de alegría. Gozo como el que yo tengo. Dice, y el luto en festividad, que los convirtieran en días de banquete y de gozo, en días de enviar regalo cada uno a su vecino, Baruch Hashem, y dádivas a los pobres. Se da acá, miren. Verso 23, y los judíos aceptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar, según le escribió Mordejai.
Verso 24, porque Hamán, hijo de Amadeta, el agageo, Agag, el rey que les comenté, de allá que perdonó el rey Shaul, dice, enemigo de todos los judíos, había ideado un plan para exterminarlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para arruinarlos y acabar con ellos. Pero cuando Ester se presentó ante el rey, éste ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que los colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Asimismo, debido a lo relatado en esta carta y por lo que ellos mismos vieron y lo que les llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y prometieron que ellos, su descendiente y todos sus allegados. ¿Usted ha llegado al pueblo judío? Por eso nosotros celebramos esto. Aquí hay algunos que pueden ser descendientes y otros que somos allegados. Todos los que son descendientes y todos los que somos allegados estamos invitados a celebrar con nuestro pueblo Israel. Amén. Dice, los judíos establecieron y prometieron que ellos, sus descendientes y todos sus allegados no dejarían de celebrar estos 2 días según este escrito y esta fecha de año en año. Que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones. Escúcheme, todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. ¿Ya? Ahí se establece un decreto para que Purim se cumpla toda la vida, durante toda la vida. ¿Ya? Yo me pregunto, ¿por qué resulta tan fácil para otras personas que practican la fe bíblica celebrar Navidad, que es una fiesta que tiene un trasfondo pagano, celebrar Valentine Day, San Patricios Day, todos los days? Pero leen esto y esto no les importa. ¿Ya? Incluso les voy a decir algo, incluso si nadie tuviera que ver con judíos, con nada, pero ama la Biblia, le importa lo que aquí está escrito, debería darle importancia a esto. ¿No le parece a ustedes? Si se le da importancia al Festival Vallenato, si se le da importancia al Festival de Barranquilla, si se le da importancia al Carnaval, ¿sí? Ustedes no saben que en estos últimos años el Festival Vallenato, las iglesias cristianas sacan comparsas. Yo las he visto, ¿Alguien las ha visto? Yo he visto comparsas cristianas y que para alabar a Dios allá metido en esa piña. Yo no sé cuál es la intención. De pronto es hasta buena. Quizás sea, no sé, hablarle a otros de Cristo, como ellos dicen. Pero les queda fácil eso. Pero lo que dice la Biblia les rechina. ¿Sabemos por qué? Porque en el corazón tienen una doctrina antisemita, algo que detesta todo lo que parece judío. No por culpa de ellos, por culpa de sus generaciones anteriores que le enseñaron inconscientemente casi que un rechazo y a veces odio a los judíos. A mí a veces me da dolor cuando escucho pastores, líderes cristianos, que hablan del pueblo judío tan horrible. Y ni siquiera dicen algunos judíos, dicen los judíos, todos. El pueblo de Israel fue desechado, todo fue eso. Eso es cosa de la Biblia, no. Pero escucha un pastor predicar de Ester y decir, así como el Señor guardó a Mardoqueo, me guardará a mí, porque yo soy también su pueblo. Así como, ¿sí se dan cuenta? Eso se llama sustitución absoluta. El punto es, lo bueno para mí, lo malo para ellos. ¿Entiendes? Cuando la Biblia habla mal del pueblo de Israel, cuando se portaron mal, esos son ellos. Cuando la Biblia dice bendiciones para el pueblo de Israel, dicen los creyentes, ponga su nombre aquí que este es usted. Las bendiciones lo seguirán, la bendición estará con usted. Usted será cabeza y no cola. Así no se lo están diciendo a ellos, ellos se lo asumen para ellos. Cuando la Biblia da este tipo de indicaciones para el pueblo de Israel, se le olvida totalmente. Yo creo que no debería ser así. Y una de las cosas por las cuales estamos nosotros aquí es para tratar de restaurar esto en la fe que practicamos. ¿Ok? No es ni para volvernos judíos. Baruch Hashem, si alguien quiere volverse judío tendrá que pasar por un proceso y sabrá cómo hará con su vida y bueno, las provisiones están dadas y todas esas cosas se pueden dar, ¿ya? Pero aunque una persona no decida vivir como judío y hacer judío, esto
si le bendice al pueblo de Israel, debería bendecirle a todo creyente en la Biblia y en el Dios de Israel. Si el Dios de los judíos es el Dios suyo, usted está invitado para participar de Purim. Amén. Y dice el versículo 29, y la reina Esther, hija de Abijail, y Mordejai el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabra de paz y de verdad. Shalom y Emet. Para confirmar estos días de Purim en la fecha señalada, según les había ordenado Mordejai el judío y la reina Esther. Me gusta cómo hace referencia, el judío. Y según ellos lo habían establecido para sí mismos y para su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su lamento. El mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim y ello fue registrado en un libro. Ok. ¿Qué hacemos en días de Purim? De acuerdo ya a lo que hemos leído, ¿qué se hace en Purim? Número 1, en días previos a Purim se acostumbra a ayunar. Es una costumbre en el pueblo de Israel ayunar días antes de Purim, recordando ese ayuno que fue convocado debido a que Esther tenía que presentarse allá. En ese ayuno, pues cada uno de nosotros tendrá su deseo, su explicación. No se ayuna 3 días, se ayuna un día. Es simplemente una remembranza de ese momento, pero a la vez también un momento para buscar al Eterno, para arrepentirse del pecado, para acercarse más a Él, para buscar su voluntad, para fortalecer el espíritu, para crecer en la fe. Esa es la intención. Entonces, ese ayuno está basado en lo que dice Esther 4, del 15 al 17. Ahí está todo lo que sucedió con lo del ayuno. En vísperas de Purim se ayuna desde el amanecer hasta la noche. Es decir, usted pues cenó el día anterior, se acuesta cenado y al día siguiente permanece en ayuno. Como siempre lo han hecho ustedes, un ayuno. ¿Ya? Nadie desayuna a las 7 de la mañana cuando va a ayunar. No sé si habrá alguien que ayuna de 12 del día a 6 de la tarde. Ok. Hágalo hasta las medidas de sus posibilidades. Ok. Si está enfermo, si tiene un problema serio de gastritis y usted ve que no puede, pues no lo haga. Pero lo ideal es estar como en esa dinámica, en ese espíritu. Otra cosa que se hace en Purim es leer y o escuchar la Megilá. Hoy es fácil, hay Biblias en internet que son escuchadas, que son habladas, usted las puede escuchar. Incluso YouVersion le permite a uno escuchar la historia completa. ¿Ya? Escúchela varias veces. Se acostumbra por lo menos 2 veces en Purim leer todo el libro de Esther, Megilá de Esther. Una en la víspera de Purim y por segunda vez el día de Purim. El día de Purim habrá lectura de la Megilá. ¿Okay? Yo tengo una Megilá en castellano, pero traducida directamente del hebreo por judíos. Es más propicio leerla así. La historia está narrada, pues ya obviamente por judíos y con los nombres propios en hebreo y todas esas cosas en la página web www.coltorah.co la pueden descargar. Sería bueno que en estos días comenzaran a leerla con sus hijos, quizás como parte también de sus devocionales, para que cuando venga ese día sepamos qué es lo que venimos a hacer aquí. Entonces, se entiende como mandamiento, como precepto para el pueblo judío que es fundamental oír cada palabra que está allí en la Megilá. Se acostumbra, ya saben que hay una costumbre que cuando se lee la Megilá, o sea en la casa o sea en la comunidad, se acostumbra a tener unas matracas. Cuando se pronuncia el nombre de Hamán, se hace bulla o se hace con una matraca o se hace la señal como si se estuviera pisando su nombre en el suelo. ¿Ya? Es una costumbre en Israel como para decir que su nombre sea borrado para siempre. ¿Ya? Esa maldad y eso que hizo este hombre. Otra de las costumbres que nace con Purim es la de regalos a los necesitados, lo que en hebreo se conoce como Matanot Laevionim. En Esther capítulo 9, verso 21 y 22 que leímos ahora ratico, dice la escritura que
que convertirían esos días de banquete y de gozo en días de enviar regalos a sus vecinos y dádivas a los pobres. Es un precepto para el pueblo judío que se ayude a una persona, como mínimo a 2 personas durante el Purim, a por lo menos 2 personas necesitadas, ¿ya? Que se pueda dar algo, un mercado, algo de alimentación a cualquier persona. No necesariamente tiene que ser de la comunidad. Si usted encuentra por allí en la esquina, usted sabe que hay una persona, un mendigo, alguna persona que usted sabe, por las casas pasan, por los barrios hay, por los vendederos de comida hay, ¿ya? Propóngaselo en el corazón. Mírelo como una misbah que está bendiciendo a otra persona, ¿ya? Como un precepto positivo de dar a una persona necesitada. Busque por lo menos 2 personas en medio de Purim para darle eso. Ya, también se acostumbra a darse regalos, por lo mismo que dice Esther 9:22, regalos entre amigos. Se busca que sea cosas de comer, comida como para compartir, postres, cosas así, entre amigos se puede. La idea que tengo es que el sábado que abrimos Purim acá, no vamos a hacer una cena porque el banquete se hizo de día. Entonces el banquete se procura hacer durante el día, no durante la noche. Entonces lo que vamos a hacer es que ese día, cuando abramos, hacemos lo que hemos hecho en otras ocasiones. Cada quien trae postres para compartir acá y hacemos una mesa allí con postres que ustedes traigan, helados, lo que ustedes quieran compartir. Entre todos compartimos aquí y cumplimos ese precepto de darnos el uno con el otro, ¿ok? Compartimos un rato. También en Purim hay una misbah que dice coma, beba y sea feliz. De acuerdo a lo que está allí escrito, Purim se debe celebrar con una comida festiva especial durante el día en que la familia y los amigos se reúnen para regocijarse con la alegría de Purim. Para eso es que quiero entonces que hagamos el domingo durante el día, a la hora de almorzar, que nos pongamos de acuerdo para comer juntos. Chévere. Es más, les voy a decir algo. Si ustedes tienen amigos que quieren invitar a la fiesta de Purim para que vengan a la congregación y disfruten con nosotros lo que se va a presentar, las cosas que vamos a hacer, tráiganlos y metámoslos acá y que ellos se den cuenta que nosotros nos alegramos, disfrutamos un tiempo bien chévere, ¿ok? Y si quieren invitarlo al banquete, invítenlo. Así de sencillo, ¿entiendes? La idea es que nos reunamos todos. Hagamos algo, yo quiero que hagamos algo. ¿Cuántos quieren estar ahí? Ok. El que aparte de todo quiera llevar de su rubro dulces, cuestiones para compartir, matracas para jugar un rato, lo que sea, tráigalo. Traigan matracas. Eso por ahí en el callejón de Pedro Rizo. La cosa es que disfrutemos un rato chévere. Okay. Entonces se celebra con esa comida especial. En Purim también hay una costumbre, se usan disfraces. Obviamente regularmente se disfrazan de una manera muy especial los niños, con todas las festividades bíblicas, todas las festividades que se celebran en Israel, el punto de referencia son los niños, para que los niños tengan eso, todo lo que se hace lo tengan en mente, ¿ok? Entonces, se entiende que en Purim se acrecienta la alegría y el goce. Hay distintas costumbres y hay diferentes comunidades que adoptan diferentes formas y diferentes costumbres. Debido a lo que dice aquí en Esther 9:22, que dice que el mes en que la aflicción se convirtió en alegría, entonces ellos ven allí, por un lado, a Dios escondido, como si tuviera una máscara, que aparentemente se está portando mal, o que las cosas están saliendo mal, ¿verdad? Pero Él está teniendo control de todo en la parte de atrás. Y luego muestra su verdadero rostro diciendo, aquí estoy yo los guardo. Esa es una de las connotaciones que tiene. El dolor que se cambia en alegría, ¿sí? Entonces eso también. Hay también otra tradición que en Esther 8:17 dice que algunos, cuando ya los judíos tomaron el control, tenían temor de los judíos, entonces se hacían pasar por judíos, ¿entiendes? Se vestían como judíos para que creyeran que eran judíos porque estaban asustados, le tenían miedo a los judíos. Entonces también se acostumbra a eso, como para hacer alusión a eso, ¿ya? Hay una historia bien interesante, miren, que leí en alguna ocasión y me pareció muy, muy interesante. En los tiempos de Hitler, de los nazis,
Hitler pronunciaba uno de los venenosos discursos que decía, cuando notó que en la primera fila del auditorio un hombre hacía caras y se lamía los labios, como de sabroso, como de rico. Y extrañado y fastidiado por los gestos de ese hombre, el nazi lo mandó llamar a terminar su furiosa perorata y le preguntó quién era. Y el tipo le dijo, soy judío. En tal caso no tiene por qué lamerse los labios. ¿No sabe que los destruiré a todos?, preguntó iracundo. Lo he oído, respondió el judío, y precisamente estaba yo pensando en qué platillo lo celebraremos. ¿Qué? ¿Usted está loco?, le dice Hitler. No estoy loco, contestó. El faraón nos quiso destruir y por eso comemos panes sin levadura. Hamán nos iba a matar y lo recordamos con un gran banquete. Usted se propone lo mismo y estuve reflexionando qué postre inventarán nuestras mujeres en memoria de su caída. Estaba divertido ese hombre. Para terminar, quiero decirle, mis queridos, que, como se los he dicho antes, el mes de Adar es un mes no solamente de alegría y de gozo, sino que es un mes de salvación, de milagros, de prodigios. Se entiende en el pueblo de Israel que el mismo poder que estuvo actuando para sacarlos a ellos en Adar, de ese estado de tristeza, de dolor, de confusión, de miedo, para llevarlos a ese regocijo, para llevarlos a ese estado de ese sentimiento de éxtasis, de saber que ya no serían destruidos y que tuvieron incluso la oportunidad de destruir ellos a sus enemigos. Lo mismo pasó un mes de Nisan, mes siguiente de Adar, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto en esclavitud. Dios liberó a su pueblo de medio de esa opresión y esa esclavitud de tantos años. Y por eso los meses de Adar y los meses de Nisan son meses que nos recuerdan a nosotros la libertad de Dios, los milagros de Dios. Y creemos, los que sostenemos esta fe, que el mismo Dios y el mismo poder que estuvo actuando en ese tiempo está sobre nosotros hoy y estará siempre. Amén. Así que nosotros creemos que en cada generación, cada hombre debe sentirse como si hubiese salido de Egipto. Pero también en cada generación, cada hombre debe sentirse como si hubiera salido de este momento difícil que sufrió el pueblo judío. Y así como Dios también permitió que se levantaran enemigos contra Israel, también Dios sacó su cara y destruyó a los enemigos de Israel. Nuestro Padre Celestial es digno de ser alabado, de ser reconocido, y es un Dios de milagros. Y yo he declarado, yo he creído, yo he confesado, yo he orado que nuestro Dios es un Dios de milagros. Estoy creyendo eso y creo que han venido respuestas. Para nosotros no resulta fácil. Gente que es cercana a nosotros sabe que no es fácil, pero creo que lo podemos lograr. Amén. Y creo que bendiciones vendrán a granel. Creo que vendrán grandes cosas para nosotros si nos metemos en esta dinámica. Si usted se preocupa y usted quiere que sus hijos participen, que sus hijos tengan ese recuerdo hermoso de participar de esta fiesta, haga que participen. ¿Okay? Pónganse de pie, hermano. ¿Quieren? ¿Vamos a celebrar Purim con todo? Amén. Vamos a hacerlo, vamos a divertirnos, vamos a pasar un tiempo muy chévere. Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres grande, grandes son tus maravillas, grandes son tus milagros, grandes son tus proezas. Amado, gracias por las salvaciones que has dado al pueblo de Israel. Gracias por los milagros que están sucediendo en tu pueblo. Gracias por los milagros que están sucediendo en mi vida, en nuestras vidas, Señor, en nuestra comunidad. Gracias por las bendiciones que nos llegan del cielo cuando decidimos obedecer tu palabra. Padre, sabemos que tenemos enemigos que nos acechan. Sabemos, Señor amado, que hay lenguas que se levantan en nuestra contra. Sabemos, Señor amado, que hay situaciones económicas difíciles. Sabemos, Señor, que a veces hay opresiones espirituales. Sabemos, Señor, que a veces viene la flojera, que a veces vienen situaciones que nos quieren sacar del camino, que nos quieren llevar al mundo, que nos quieren llevar al pecado. Pero también confiamos en ese Dios sobrenatural, en ese Dios de milagros, en ese Dios de prodigio, en ese Dios que nos da la autoridad para vencer sobre las circunstancias. Ese Dios que aunque se esconde, cuando saca su rostro,
es para salvar, es para bendecir, es para declararse como el Rey de toda la tierra. Padre, ayúdanos para que este mes y siempre nosotros recordemos la memoria de tus obras, nosotros recordemos las grandezas tuyas, nosotros recordemos con satisfacción que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es omnipotente, que para Él no hay nada imposible y que todo lo que nosotros necesitamos puedes dárnoslo, Señor. Gracias. Yo te pido que bendigas a este pueblo. Yo te pido que llenes de toda bendición su vida emocional, su vida espiritual, su vida material, su vida económica, su salud. Cada día sea perfeccionada, Padre amado. Que tú le des y llenes su alacena. Que tú le des abundancia, como está prometido por nuestro Mesías, que dijo que había venido a darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia espiritual, emocional, material. Y todas esas cosas que hoy podemos conseguir a través de sus méritos, Señor. Nos acogemos a sus méritos, Señor. Nos dejamos cubrir de su talit, de su manto, de gracia, de amor, de misericordia. Y recibimos todas esas bendiciones por sus méritos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Yo te pido que bendigas a cada hermano que se preocupa por dar, por ser generoso para que la obra siga adelante. Sigue prosperando su camino, sigue prosperando su alacena, sigue prosperándolos y dándoles cada día un nivel más alto en el lugar donde se desempeñan, Señor. En sus estudios, en su vida familiar, en su vida económica, puedan crecer y puedan ser cabeza y no cola. Y llegue el momento, Señor, para ellos, que nadie tenga que pedir prestado, sino prestar a otro, dar a otro, Señor. Ser generoso con otro. Bendícelos con toda bendición de lo alto. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Bendito es nuestro Dios.